Permítame compartir con usted que estamos preparando un congreso de misiones para este 11 de noviembre. Queremos como iglesia mantener el tema de la misión de Dios sobre la mesa y estamos preparando un programa muy especial. Tendremos 6 conferencias entre los hermanos que estarán compartiendo, son nuestros misioneros. Los hermanos López, los hermanos Madrid estarán compartiendo. No se emocionen, no van a estar en vivo. Sería imposible traerlos. Nos encantaría poder tener el dinero para pagar sus vuelos y traerlos hasta acá. Pero entre ellos habrá conferencistas aquí en vivo, también con mucha experiencia en el área de misiones. Y el motivo y la idea de este congreso precisamente tiene que ver con la idea de que, sabe, todos tenemos un lugar en la misión de Dios. No todo se trata de dejar todo para irte a una tribu o a un país desconocido. Todos, usted y yo, tenemos un lugar especial en la obra del Señor, y entonces este congreso está abierto para todos nosotros, para toda la iglesia, no solamente para misioneros o para gente que sienta el llamado, no. Es para ti también, que a lo mejor ni por aquí te pasa la idea de las misiones, pero estoy seguro que va a ser de mucho ánimo y de mucha bendición. Entonces, aparten la fecha, noviembre 11, ya prácticamente a un mes. Al final pueden inscribirse. Tiene un costo de 150 pesos, prácticamente es nada más la comida de ese día. El 11 de noviembre es un sábado y la idea entonces es que comamos aquí juntos, tengamos todo el programa juntos, que nadie se vaya, y entonces el costo es de la comida de ese día y de algunos materiales que estaremos entregando. Entonces, por favor, aparte la fecha, váyase inscribiendo. Nos ayuda mucho saber cuántas personas estarán, y estaremos invitando a otras iglesias, a otros pastores, otras congregaciones a este congreso. Entonces, que los primeros seamos nosotros, los de casa. ¿Le parece? Ayúdenos a orar entonces por esto. Esta mañana entonces, hermanos, quiero compartir con usted un tema acerca de la oración. Las últimas, o más bien el último mensaje que compartí con usted, hablamos acerca de este pasaje de Hechos capítulo 2, el versículo 42, hablando de esta dinámica, de este balance que la iglesia debe de tener. Hablamos de esta gran iglesia que comenzó una vez que Jesucristo ascendió al cielo. Los discípulos se habían quedado a predicar el evangelio de la salvación, y entonces se había constituido, se había creado esta gran iglesia, una iglesia con características muy especiales. Y entonces veíamos que al menos tenían estas 4 cualidades que me parecen hacen un balance dentro de la iglesia, y tenía que ver con la enseñanza de los apóstoles. Dice este pasaje que la iglesia se mantenía fiel a la enseñanza de los apóstoles, y el domingo antepasado hablamos acerca del tema, acerca de el lugar de la enseñanza dentro de la iglesia, al mutuo compañerismo. Me parece que hemos hablado también en semanas anteriores bastante de esto, pensando en el programa, en el proyecto de Vida en Grupos. Hemos tocado bastante el tema del compañerismo y de la comunión dentro de la iglesia. Y una siguiente cosa tenía que ver con el partimiento del pan, y le explicaba que esto tenía que ver con la adoración, este recuerdo de lo que Jesucristo había hecho en aquella cruz, aquella petición de Jesús que le recordaran el sacrificio que había hecho para que usted y yo y los discípulos pudiéramos tener una relación con Él. Y entonces tenía que ver con la adoración. Y luego dice que también permanecían fieles en las oraciones. Yo hoy quiero hablarte acerca de este tema, acerca de la oración en el lugar de la iglesia. Y es interesante que pensar en que todas estas cosas deberían de estar balanceadas. Hablábamos acerca de eso, que no podemos inclinarnos hacia alguna de ellas, y es una tendencia natural en las iglesias tomar una tendencia y entonces enfocarnos a alguna de ellas y tratar de profesionalizar alguna de ellas. Pero el punto es que la dinámica de la iglesia tiene que ir todo esto en conjunto, y por eso la vida de oración se vuelve algo importante dentro de la vida de aquellos que
hemos decidido seguir a Jesucristo. Y entonces pensar en la oración es algo interesante porque, piénselo, la oración es tan simple, tan sencilla que un niño puede orar, ¿no es cierto? Un niño puede hacer una oración, pero a la vez es algo tan profundo, es algo tan especial. Al pensar que estás hablando con el Creador, al pensar que estás comunicándote con el Creador del universo, entonces, ¿sabes? Es algo también muy complejo. Por un lado es muy sencillo, que un niño lo puede hacer, pero por otro lado se vuelve algo tan complejo como entender que estamos hablando con el Creador del universo. Y entonces se vuelve interesante pensar en esto de la oración. Cuando veo la Biblia y veo la vida de Jesús, sin lugar a dudas, la vida de Jesús fue un ejemplo de oración. Sin lugar a dudas, Jesús mostró a sus discípulos una vida de oración. Pero lo que llama mi atención es que el evangelista Lucas, allá en Lucas capítulo 11, registró esta petición de los discípulos, donde uno de sus discípulos le pide a Jesús directamente, una petición directa: enséñanos a orar. Los discípulos habían visto a Jesús orar. Jesús había modelado eso, lo habían visto pasar noches enteras orando, lo habían visto orar y ver qué cosas sucedían después de su oración, como después de orar por aquellos 5 panes y 2 peces y que fueron multiplicados. Los discípulos habían visto esta vida de oración de Jesús y lo que sucedía cuando Jesús oraba. Pero entonces me llama la atención que los discípulos hacen esta solicitud directa: Señor Jesús, enséñanos a orar. Y llamó mi atención porque en ninguna otra parte en la Biblia encontrarás una petición directa de los discípulos pidiendo que les enseñe a hacer algo. Los discípulos no le pidieron: Señor, enséñanos a predicar, que sería algo muy lógico, ¿no es cierto? Señor, te vemos predicar y lo haces extraordinario y la gente te escucha y la gente aprende cuando tú enseñas. Y me parece que si yo hubiera estado ahí sería lo que le hubiera pedido: Señor, enséñame a predicar como tú lo haces. Enséñame a hablar a las multitudes como tú lo haces. Pero los discípulos no pidieron que les enseñara a predicar, que también lo habían visto hacerlo de una manera extraordinaria. Me parece que los discípulos habían entendido que al final había más valor en aprender a hablarle al Creador del universo que hablarle a las personas. Y por eso ellos entendieron lo trascendente y lo importante de aprender a orar y comunicarse con el Creador. No pidieron tampoco: Señor, enséñanos a hacer milagros, que sería otra cosa que yo pediría, sería otra cosa que llamaría mi atención. Dios, Jesús, te he visto alimentar a miles de personas, te he visto sanar enfermos, te he visto levantar paralíticos, te he visto sanar leprosos, te he visto devolver la vista a los ciegos, y es extraordinario. Enséñame a hacer milagros. Y los discípulos jamás solicitaron: enséñame a hacer milagros, enséñanos a hacer milagros. Me parece que nuevamente los discípulos entendieron que había más valor en esperar y ver el poder de Dios actuar sobre la vida de las personas de maneras sobrenaturales que ellos mismos tener el poder para hacer las cosas. Y entonces llamaba mi atención la expresión: Señor, enséñanos a orar. Y llamaba mi atención mientras pensaba en el tema entonces que debiera ser algo interesante para ti y para mí. Debiera ser algo interesante para las personas hoy. Debería ser algo importante para la iglesia hoy. Enséñanos a orar. Aprender a orar. Nuevamente, parece algo tan sencillo, parece algo tan normal, parece algo tan simple, pero me parece que requiere ciertas pautas, ciertas cosas que tú y yo tenemos que entender y aprender acerca de la oración. Lucas 11 entonces capta este momento, capta el momento en que
los discípulos solicitan a Jesús que les enseñe a orar. Pero es el evangelista Mateo, allá en Mateo capítulo 6, y si tienes tu Biblia, por favor lee, ábrela por favor en Mateo capítulo 6. Y quiero comenzar en el versículo 9, y es la oración modelo, y es como Mateo capta y registra la oración que Jesús les enseñó a los discípulos a orar. Y nuevamente es una oración modelo, muy conocida por todos, es el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro. Y hay una gran enseñanza alrededor de esta oración, porque es una oración modelo. Y si lo tienes ahí en el versículo 9 de Mateo 6, dice: por eso ustedes deben orar así. Jesús les está enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración tan sencilla como esta, pero nuevamente se desprenden muchas enseñanzas. Podemos sacar una riqueza incalculable de este pasaje, de esta oración modelo, pero hoy déjame simplificarlo a 3 lecciones que me parecen importantes y que son de bendición a mi vida y quiero compartir hoy. Son cosas que han llamado mi atención y me parece que se vuelven básicas para aprender a orar, que son elementos básicos para tomar en cuenta mientras oramos. Y nuevamente, tal vez sean cosas muy, muy sencillas, pero que me parece que olvidamos muy fácil. Déjame insistir, hay montones de sermones de esta oración, muchísima enseñanza y teología que podemos sacar de aquí, pero tenme paciencia y déjame explicarte algunas cosas que nacen de mi corazón, muy sencillas y muy simples, pero nuevamente velo como la base de aprender a orar conforme a la enseñanza de Jesús. Y la primera frase denota la primera enseñanza que llama mi atención. Jesús les dice: comiencen a orar así, aprendan a orar así, Padre nuestro. Y, ¿sabes? En medio de esa frase, la oración marca nuestra relación con Dios. Esto se vuelve bien interesante porque, ¿sabes? Para poder notar, para poder apreciar la frase y las palabras de Jesús, esta expresión Padre nuestro que estás en los cielos, debemos de entender y reconocer que esta expresión en el Antiguo Testamento, nunca antes alguien se había dirigido a Dios como Padre. Era el Señor, el Rey, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero es a partir de Cristo que Él nos enseña una relación nueva con el Padre. Es esta relación tan cercana, esta relación tan íntima, tan especial. No con un Dios distante, no con un Dios lejano, no con un Dios que simplemente busca feligreses que le sigan. Es a través de Cristo y su sacrificio en la cruz que ahora tú y yo podemos comunicarnos con Él en medio de una relación tan íntima, tan personal, tan especial como la de un hijo con un padre. Y sabes, nuevamente me parece que olvidamos eso. Y a veces olvidamos que la oración nos conecta con una relación especial marcada por la redención de Cristo en medio de nuestras vidas. Porque nuevamente fue a través del sacrificio de Cristo que, sabes, tú y yo dejamos de ser enemigos de Dios para convertirnos en amigos de Él. Dejamos de ser huérfanos para pasar a ser adoptados hijos de Dios. Y la oración entonces debiera ser para ti y para mí ese recuerdo, esa relación, ese conocimiento de esa paternidad de Dios en medio
de nosotros. Y nuevamente, mira, es una relación de infinita ternura, de infinita piedad y paciencia, la que Dios muestra acerca de que podemos llamarle Padre. Posiblemente no todos tengamos un buen ejemplo de un buen padre, pero los que tuvimos la certeza de tenerlo, podemos entender lo hermoso que esto es. Y si tu experiencia no fue una buena con tu padre, déjame decirte que en Cristo, que Dios es un buen padre, y que lo que no pudiste experimentar en esta vida con un padre terrenal, lo puedes vivir en Él. Y esa paciencia y esa ternura y ese amor, esa disposición de un padre está abierta para todos aquellos que se acercan a Él. Esa confianza que puede tener alguien para acercarse a su papá, la puedes tener en Cristo. ¿Sabes? La oración entonces comienza porque tú y yo aprendamos que es la marca de nuestra relación con Él. Tú y yo podemos orar, podemos hablar con el Padre en tanto que Jesucristo nos ha reconciliado a través de la cruz del Calvario. Si Jesucristo es tu Señor, si Él es el Señor de tu vida y tu Salvador, Él es tu Padre. Y la relación que tenemos con Él es tan tierna y tan especial que podemos llamarle Padre cada vez que le hablamos. Y entonces, ¿sabes? Hablar de la oración es reconocer y recordar que tenemos una vía abierta, tenemos un camino abierto para estar con nuestro Padre que nos ama y que está al tanto de nosotros. Sin embargo, las siguientes expresiones de la oración modelo me recuerda algo, y hay una gran enseñanza en las siguientes expresiones. Si sigues leyendo, entonces encontramos una verdad, y tiene que ver con que, ¿sabes? La oración no se trata de nosotros, no se trata de un beneficio personal, no se trata solo de mí. Porque entonces Jesús les enseñó que oraran y pidieran y expresaran: santificado sea tu nombre. Y luego: hágase tu voluntad. Y mira, son cosas importantes de entender acerca de la oración. Por lo general, la oración la entendemos como un salvavidas, como una lámpara de Aladín. ¿Necesitas algo? Ora. Porque entonces es como obligar a Dios de que haga algo por ti. Déjame decirte que en la Biblia nunca encontrarás eso. Todo se trata de Él. Y si Dios responde a la oración, y si Dios hace algo en favor nuestro, es para su honra y su gloria. Y si bien es cierto que Jesús también enseñó que si dos se ponen de acuerdo y se lo piden a Dios, Él lo hará. Pero otra vez, no se trata de el orgullo, del interés que alguien tenga. Se trata de la gloria de Él. Y entonces, ¿sabes? Cuando aprendemos a acercarnos a la oración, no como una lámpara mágica de Aladín, como un salvavidas porque tengo problemas y entonces ya no puedo con el problema. Ora, hermano, para que te salves del problema. La oración no se trata de eso. Jesús dejó bien en claro cuando habla: santificado sea tu nombre. Está hablando de que Él es lo primero, de que Él es el centro de la vida, de que no hay nada más importante. Y siempre entonces que tú y yo entendemos y nos acercamos a la oración entendiendo que Dios es lo más importante, que Dios es el centro de la vida, que no se trata de lo que tú y yo queremos, de lo que tú y yo deseamos, sino de lo que Él quiere. Y no hay cosa más clara que esta frase: hágase tu voluntad. Mira, esta frase al hablar acerca de la oración choca con mi mente, porque otra vez pensamos que la oración es para hacer nuestra voluntad. Porque por lo general nuestra petición revela, saca nuestra voluntad. Y no quiero decirte que está mal,
Podemos hablar con Dios con sinceridad y podemos ser transparentes y decirle lo que deseamos y lo que queremos. Pero también debes de entender que al final no se trata de nuestra voluntad. Se trata de lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Y entonces, en mi mente hay cosas que chocan, porque otra vez me enseñaron a que si quieres algo, pídeselo a Dios en oración. ¿No es cierto? Y entonces quiero el carro nuevo y ora y Dios te lo va a dar. ¿Quieres ese empleo? ¿Quieres esa casa? ¿Quieres ese título? ¿Quieres esas cosas? Pídeselo a Dios y está bien. Pero simplemente ten algo en mente. Al final no se trata de tu voluntad. Y si Dios no te lo da, y si Dios no responde a tu oración como tú esperas, recuerda que la oración no se trata de ti, se trata de conocer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿sabes? Ahora mi oración cambia un poco. Cuando entiendo que todo se trata de Él, voy al Señor y le digo: Dios, quiero esto, anhelo esto, pero me gustaría entender primero tu voluntad. Y a veces la voluntad de Dios no me gusta, porque su voluntad a veces es espera. A veces es simplemente no te lo voy a dar. A veces la voluntad de Dios es totalmente distinta. Y todos hemos experimentado eso, pero al final tenemos que volver a recordar, ¿sabes? La oración no es para hacerle manita de puerco a Dios, no es para obligarlo a hacer las cosas. La oración al final, mi querido hermano, no se trata de ti ni de mí, se trata de Él. Se trata de que tú y yo conozcamos su voluntad. Se trata de que tú y yo sepamos los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces, ¿sabes? Cuando Dios parece que me desilusiona diciendo que no a una petición, tengo que recordar y aprender: Dios, ahora conozco tu voluntad para mi vida. Y entonces he tenido que aprender también a ser agradecido cuando Dios dice que no. Y no porque sea masoquista de decir: ya me dijo que no y qué bien me siento. No, obviamente me siento desilusionado cuando recibo un no de parte de Dios. Pero por otro lado, tengo que recordarme a mí mismo y decir: Dios, gracias, porque ahora conozco tu voluntad. Y sé que tu voluntad no era por ahí, tu voluntad era por este otro lado. Y entonces hay esos sentimientos encontrados en ocasiones. Pero el punto es, ¿sabes? En medio de la oración tú tenemos que aprender, tenemos que reconocer y recordar que al final la oración, todo se trata de Él y no de nosotros. Otra vez, no te acerques a la oración pensando en que solo se trata de ti y porque oras mucho Dios lo tiene que hacer. La oración se trata de Él. Y por lo general, la oración nos enseña cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, eso no quiere decir que la oración no traiga bendición sobre nuestras vidas, porque las siguientes expresiones hablan acerca de cómo la oración suple todas las necesidades que tú y yo podemos tener. Y entonces Jesús sigue enseñando acerca de la oración, habla de esta relación de un padre con un hijo, habla acerca de lo trascendente de la oración, que no se trata de nosotros, pero luego habla de cómo la oración puede suplir todas las necesidades que hay en nuestras vidas. Puedo pensar al menos en 3 grandes necesidades que todo ser humano tiene y me parece que están cubiertas. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar acerca de pedir por el pan nuestro, por ese pan, esa necesidad física que todos tenemos. Y entonces, ¿sabes? Jesús sabe que tú y yo tenemos necesidad. Y entonces, más adelante, ahí mismo, en Mateo 6, en el versículo 31, Jesús enseñó acerca de esto. Y entonces dice: por lo tanto, no se pregunten ni se preocupen, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pues su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad
de todas estas cosas. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio afán. Qué interesante, ¿no es cierto? Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe nuestra necesidad física. Como un padre. Aquellos que somos padres entendemos esto, ¿no es cierto? Podemos conocer las necesidades de nuestros hijos de una manera muy clara. Yo sé que necesitan mis hijas. Tal vez si les pregunten a ellas dirán algo muy distinto a lo que yo pienso. Tal vez si le pregunta a Raquel qué necesitan, ella va a pedir una cámara o un iPhone, pero yo sé que no lo necesita. Yo sé que necesita colegiaturas y libros para su escuela, uniformes y cosas de esas que no son nada divertidas para ella. Pero como padre yo sé lo que ella necesita. Dios es igual. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos exactamente, de una manera clara, porque Él es un buen padre. Dios sabe qué es lo que hay en nuestra necesidad. Nuestra necesidad física está cubierta. Y Dios sabe de lo que tenemos necesidad, y entonces nos invita a confiar en Él y a esperar en Él. Pero luego habla acerca del perdón. Y me parece que esto tiene que ver con una necesidad emocional. Sabes, no hay cosa más triste que saberte culpable de algo. No hay cosa que te marque más que tener una relación rota por alguna situación. Y entonces Jesús sabe que necesitamos esa necesidad emocional de sabernos conectados primeramente con Él, de que Él nos ha perdonado, de que ya no hay nada sobre nosotros, que hemos sido justificados por su sangre. Y entonces, sabes, no hay mayor libertad en la vida que saber que estás bien, ¿no es cierto? Porque sabes que cuando le debes algo a alguien, y por eso decimos eso, ¿no? Cuando alguien nos saluda, ¿qué te debo? ¿O cuánto me debes? ¿Por qué no me saludas? Porque cuando le debes algo a alguien, la relación está rota. Y entonces Jesús sabe que tú y yo necesitamos entender y comprender acerca del perdón en medio de nuestra relación con Él, pero también en la relación con las personas que están a nuestro alrededor. Nuestras necesidades emocionales, ¿sabes?, están cubiertas. Dios sabe que tenemos necesidad de eso. Pero aún más importante, ¿sabes?, Dios sabe de nuestras necesidades espirituales. Y entonces Jesús enseñó a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta frase puede estar muy controversial, ¿no? Pensar, Dios nos mete en tentación. Pero la palabra de Dios es clara, que Dios no puede tentar a nadie. Y sabes, el mensaje no es que Dios te ponga una tentación. Dios nunca te va a tentar. La palabra es clara, dice que somos tentados de nuestro propio pecado en nuestra vida. La enseñanza tiene que ver con precisamente ser librados del mal. La vida cristiana, la vida de los seguidores de Jesús, Pablo la describió allá en Efesios 6, en el versículo 12, como una batalla. Mira cómo lo expresa Pablo. Dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabes, la verdad es que caminar en la voluntad de Dios no es fácil, porque constantemente tú y yo estamos siendo atacados. Y entonces Dios sabe de esta necesidad espiritual que tenemos de ser cubiertos, de ser cuidados, de ser guardados del mal. Tenemos un gran enemigo que como león rugiente anda buscando a quien devorar.
Y por otro lado tenemos una gran tendencia, nuestra naturaleza pecaminosa que aún sigue en medio de nosotros. Y entonces por eso Dios sabe que tenemos una necesidad espiritual de mantenernos libres del mal. Cuando tú y yo entendemos que la oración cubre todas nuestras necesidades en nuestra vida y que Dios sabe de lo que tenemos necesidad y que Dios tiene el poder para librarnos de todo lo que necesitamos, entonces, ¿sabes? Al final, me parece que la lección más grande es que debemos de aprender acerca de la oración. Es que la oración siempre nos va a llevar a recordar que tenemos un Dios todopoderoso. Al final, ¿sabes? La oración debiera llevarnos a recordar que la bendición más grande de la oración no es recibir la petición, no es recibir el sí de Dios sobre lo que estás pidiendo. La bendición más grande de la oración es nuestra relación con Él. Lo más grande de la oración, ¿sabes? Es entender que Jesucristo es suficiente para ti y para mí. Y que no importa si recibimos el sí o el no de Dios, lo importante es que Él es nuestro Padre y podemos hablar con Él. Y sabes, lo más importante y lo más atractivo de la oración tendría que ser esa relación de que podemos hablar con el Dios Todopoderoso. Que Él sabe de lo que tenemos necesidad y que lo suple una y otra vez conforme a sus riquezas en gloria. Dios no es un Dios que se queda con algo. Y entonces, ¿sabes? Para mí, la lección más grande de la oración es entender y reconocer que, ¿sabes? La oración no es un medio para simplemente recibir cosas y bendiciones de Dios. Es el medio para relacionarme con ese Dios que es todo suficiente. Y que si al final no tuviéramos nada, ¿sabes? Tendríamos que estar completos y llenos de sabernos hijos de Dios con una relación con Él. Es la misma imagen de estar en el cielo con Él. ¿Qué podrá hacernos falta en el cielo? Cuando estemos con Él por la eternidad, ¿qué podremos pedir? ¿Qué podremos solicitar de Dios? ¿Qué podremos desear? Porque su presencia estará ahí, cabal, completa, entera. Y sabes, cuando tú y yo entendemos que la conexión de la oración es ese momento en que tú y yo podemos estar conectados con el Padre, entonces, sabes, la oración tiene un sentido distinto. La oración es el medio entonces por el cual tú y yo podemos conectar con el Padre, que es suficiente para ti y para mí. Y entonces, hermano, quiero invitarte a que ores más en tu vida. No con más peticiones simplemente, no con más deseos de recibir algo, sino con una idea y con una intención de conocer a tu Padre, de relacionarte con Él y de que Él te sea suficiente. Y nuevamente, yo sé, tenemos peticiones y hay deseos en nuestro corazón y podemos llevarlos a Él, pero que al final eso no sea el móvil de tu oración, porque sabes, cuando el móvil de nuestra oración es la petición, dejamos de orar. Dejamos de orar cuando la petición llega, o dejamos de orar porque no recibimos la petición y estamos cansados. Pero cuando el móvil de la oración es nuestra relación con el Padre, que nos llena, que nos satisface su presencia, entonces, sabes, nunca te cansarás de orar. Nunca será un mal momento para orar. Al contrario, siempre será una buena oportunidad para conectarnos con el Padre y conocerle a Él, ese Dios que es todo suficiente.